tal? Buenos días. Pues así iniciamos nuestra plática de hoy, nuestra conferencia denominada Sonoterapia Védica, en donde explicaremos los beneficios que representa la sanación con el sonido. El sonido es una vibración generado por la separación de los átomos de la estructura atómica que existe y que produce ondas de vibración, que esas ondas son lo que producen el sonido. Es importante también explicar que una cosa es el sonido, otra cosa es el ruido. ¿Esto cómo se demuestra? Si al recibir una vibración emitida por un objeto instrumental, algo físico, incluso algo auditivo, y esa vibración nos da tranquilidad, nos da placer o nos motiva a tener alegría o nos motiva a tener tristeza, eso es sonido. Si la vibración que nos llega nos causa desagrado, nos causa molestia, nos causa rechazo, eso es ruido. Bien, la diferencia entre sonido y ruido, aunque son emitidas por vibraciones, bueno, finalmente es lo que va a determinar qué es lo que nos da armonía o qué es lo que nos va a producir ansiedad. Es importante empezar a identificar que el sonido o el ruido, a través de su vibración, atraviesa nuestro cuerpo. Y al atravesar nuestro cuerpo, motiva, altera, excita la estructura atómica que tenemos. Los físicos, los científicos fueron los que acuñaron la palabra excitación de la materia. Es decir, que estar en una armonía los átomos, de repente reciben un impulso externo y entonces empiezan a moverse hacia todos lados. Eso se llama excitación de la materia. Bien, en el caso de la sonoterapia, hay ciertos instrumentos que a través de ser estimulados por un factor externo producen esa excitación o alteración. Pero ya depende cómo se genere ese movimiento. Forma positiva, forma negativa. Sonido, ruido. Agrado, molestia. Motivación, depresión. Esto es importante irlo sabiendo. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí mismo trae una vibración en hertz. La medida del sonido es en hertz. Bien. Determinadas frecuencias en hertz es lo que nos provocan o salud, armonía, paz, tranquilidad o desasiego, angustias, etc. Por eso es importante saber qué tipo de sonido es el que necesitamos o queremos escuchar en ese momento, por la frecuencia. Somos energía, pero también como energía, además de que generamos luz, como se ve en mi aura en este momento, en mi aura está brillando. Se ve muy blanca y se conecta siempre hacia el universo. Bueno, también en ese momento produce una vibración, incluso mi voz está produciendo una vibración en hertz. Aquí lo importante es saber en qué me va a beneficiar a mí cierto sonido. Ejemplo, si ustedes van a una fiesta y la música que están tocando es de su agrado o su sentido del gusto auditivo es agradable, entonces empieza la motivación. ¿Se han fijado que a veces estamos sentados en una fiesta, están empezando a tocar una música, nuestro subconsciente escucha, estamos platicando con alguien, nuestro subconsciente escucha esa música e inmediatamente el cuerpo se empieza a mover, ¿sí? Con los dedos, con las manos, con los pies. Eso nos produce una motivación. Por eso es muy importante saber qué tipo de sonido vamos a recibir. Es un error muy grande y déjenme que se los diga. No toda la música es adecuada para nosotros de acuerdo a nuestro estado de ánimo, porque la música potencializa, la música activa, la música nos regenera, incluso nos rejuvenece. Pero es un error muy grande que cuando se rompe una relación sentimental se la pasen escuchando música de desamor, música de tristeza, como, bueno, pues tantos artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, en vez de soltar más rápido esa relación, ese apego que tenemos por esa persona, pues se potencializa.
Y más si le dan el efecto visual, por ejemplo en la época de nuestros papás, que sobre todo los papás hombres creían que cuando se tenía un pleito con la esposa o se rompía una relación era irse directo a la cantina a tomar y a estar escuchando y a llorar. Y eso era un símbolo de hombría. Soy hombre, pero lloro por un amor. Eso producía incluso pues, alcoholismo en las personas. Pero bien, entonces, ¿a qué me refiero? Es muy importante tener cuidado. Si ustedes acaban de terminar una relación sentimental o hay una relación que es sentimental, no escuchen música de desamor, escuchen música que los motive. Es más, sí hay canciones de desamor, pero son alegres de bailar. Yo siempre recomiendo a una artista de los años 70, 80, Rafaela Carrá. Ella era música de flamenco, flamenco pop. Ella siempre hablaba de canciones de desamor, pero eran a ritmo de flamenco. Entonces, cuando se la he recetado a mis pacientes y escuchan ellos, se sienten bien, se les acaba ese sentimiento de, ay, sufro porque me dijo, ay, sufro porque me engañó, ay, al contrario, se reactivan. Pero además de la letra es la música. El cuerpo reacciona en forma instintiva ante una estimación auditiva, ante una estimulación visual. Por eso es importante saber qué es el sonido que vamos a escuchar. Ustedes están en una fiesta y de repente el grupo, la banda, el mariachi, lo que sea, empieza con según ellos, una tonada, pero no se les entiende. Eso es ruido y hasta uno hace gestos de qué desagradable, qué es eso, mejor vámonos de aquí, porque el cuerpo se siente incómodo, se siente inquieto, el cerebro se siente molesto por esa vibración. ¿Cómo se demuestra también el sonido? Las famosas cantantes de soprano que tienen una voz muy aguda y pueden reventar una copa, cuando hay un trueno, un relámpago y vibran los cristales de la casa. Bueno, así como una soprano, fíjense, puede romper una copa de cristal, así como un trueno hace vibrar cristales gruesos de 3, de 6 milímetros, que son esto. Imagínense la fuerza que tiene el sonido para hacer que un cristal de esta medida vibre. Entonces imagínense lo que el sonido hace con nosotros, lo que hace con nuestro cuerpo. Por eso es importante saber qué tipo de sonido, qué tipo de música es la que yo debo de recibir. Pero en general, ¿qué tipo de sonido es el que debe escuchar mi cerebro? ¿Qué tipo de sonido es el que debe recibir mi cuerpo a través de la vibración? Entonces, me gusta mucho platicar esta parte científica para que nuestro cerebro vaya entendiendo la parte que vamos a ver, que es lo que yo manejo, la sonoterapia védica, que es terapia a través del sonido. Como un último ejemplo, para pasar al tema de la vibración. Las personas, yo creo que todos en algún momento dado hemos leído la Biblia o sabemos de ella. Hay un pasaje que está registrado, que muchas veces no es muy conocido, pero que es muy representativo de lo que es el sonido. Se dice que había una ciudad que se llamaba Jericó, estaba en una como meseta y tenía montañas muy gruesas. Entonces en la época en que los judíos peleaban entre ellos, los israelitas, esa ciudad era famosa por estar fortificada y ya tenía varios días asediada por un grupo también de entre ellos. Y no podían derribarla, ni las murallas, ni las puertas, ni nada, porque era una ciudad muy fuerte. Entonces el ejército que estaba asediando ya se estaba agotando. Y en la Biblia narra que los jerarcas de esa tribu, o los capitanes, como les quieran decir, hicieron oración y le pidieron a Dios que les ayudara a derrumbar o a abrir esa ciudad, ¿no? A tirar esas murallas. ¿Qué sucedió? Que Dios les hace caso y les envía ángeles. Pero los ángeles llegan con trompetas. Hay dos versiones, una que dice que los ángeles llegaron con las trompetas y sonaron tan fuerte que derrumbaron las murallas, que se empezaron a desmoronar como si fueran de azúcar por las trompetas que estaban utilizando los ángeles. Otra versión dice que no, que se las dejaron a los soldados y ellos tocaron. Pero bueno, finalmente el efecto es el mismo. Y dice, y las trompetas de los ángeles derrumbaron las murallas de Jericó. Entonces imagínense, si hace de rato ponía el ejemplo
del cristal. Ahora imagínense una muralla con 2-3 metros de ancho de roca viva, de roca sólida, pero que el sonido de unas trompetas, obviamente eran trompetas grandes con cierta frecuencia, se derrumbaron como si fueran terrones de azúcar. Esos ejemplos siempre los pongo, porque el sonido es la forma más efectiva, eficaz y rápida de sanar cualquier enfermedad. Y se los digo con conocimiento de causa, cualquier enfermedad. Obviamente, cuando inicia en su fase media y en casos de enfermedades terminales, es un paliativo, que ha habido casos de que deja de ser una enfermedad terminal y desaparece. Otros, bueno, pues más bien como ya el cuerpo está muy agotado, hace que la persona que está en estado terminal trascienda, pero con armonía, con calma. Eso es según la fase. Acuérdense que los seres humanos somos bien egoístas. ¿Por qué? Me duele la muela y no voy al doctor. Me hago yo remedios caseros. Ya cuando siento que no aguanto, y si es a las 2 de la mañana, entonces quiero ir con el dentista para que me quite el dolor. O sea, no somos preventivos, somos más correctivos. Hasta que tenemos el problema, queremos corregir. Bien, en el caso de la sonoterapia también ayuda a cualquier tipo de enfermedad, y les digo cualquiera. Yo en lo personal, con sonoterapia he sanado cáncer, he sanado neurosis, epilepsia, obviamente gripes, neumonías, cosas así. He detenido, no he sanado, he detenido diabetes, se encapsula, he detenido SIDA. He tenido 2 casos que las personas tienen SIDA. No se ha eliminado porque el cuerpo vuelve parte de sí el virus del SIDA. ¿Sí? Pero queda encapsulado, ya no se desarrolla, las personas llevan una vida normal. ¿Cómo funciona la sonoterapia que yo hago? Bueno, es una vibración de un instrumento que se llama cuenco tibetano. Este instrumento tiene una antigüedad de 3.000, 4.000 años, originario de la región norte de la India, el Tíbet, Nepal, Pakistán, etc. Y se ha ido extendiendo por todo el mundo, porque se han descubierto los beneficios. Anteriormente, bueno, cuando se inició, eran unas vasijas en donde se guardaban alimentos. Como son de metal, y en esas regiones montañosas del Tíbet, pues el frío hacía que esto fuera como un aislante térmico, es decir, los alimentos se conservaban más. Ese fue su origen. Sí, porque hay gente que se burla de esto y dicen es una cazuela, es una olla. Pues sí, es una cazuela. Si lo digan, es una cazuela metálica. Pero con el tiempo, en la evolución que tuvo, se dieron cuenta que a través del sonido, porque a veces las cosas suceden accidentalmente, se caía, se golpeaba y emitía una vibración. No sé si a ustedes les ha pasado con los tanques de gas de 30 kilos. De repente los golpean con algo y vibran. Sí, el tanque de gas. Bueno, es exactamente lo mismo. Seguramente alguien descubrieron esto. Hay algo que se dice que con esto los discípulos de Buda llamaban para cuando él iba a hacer, no sermones, porque Buda no daba sermones, daba sus pláticas, daba sus disertaciones. Entonces hacían esto. ¿Sí? Esta vibración de 432 Hz es lo que motiva, atraviesa nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Voy a golpear otros objetos, espero que se escuchen. ¿Sí escuchan? Si oye un sonido hueco, donde yo pego se oye un sonido hueco. La diferencia aquí es esta. El sonido se mantiene. O también lo puedo prolongar. Como yo quiera. Esto es como cualquier instrumento musical. Si yo fuera un virtuoso de la guitarra o del violín, pues le sacaría los sonidos que yo quisiera a través de los acordes. Aquí igual. Según la práctica,
Bien, este instrumento tiene una vibración de 432 Hz, que es la vibración que tiene el universo. Cualquier objeto físico tiene una vibración. Cuando uno desarrolla el tercer ojo, cuando uno desarrolla la percepción, puede escuchar uno a las plantas, puede escuchar uno a la roca, puede escuchar uno... Recuerden que desde que empezó la religiosidad, no quiero meterme con grupos religiosos, que empezó la religiosidad, el ser humano fue apagando, al menos en esta parte del occidente, se fueron apagando las percepciones. Como antes, las que les llamaban Wiccas o magos como Merlín, por ponerlos más representativos, eran los doctores, eran los sanadores, eran los que curaban a través de la naturaleza. Y entró, ustedes ya saben que es religión. En vez de expander el conocimiento, lo reprimió y se creó, ¿qué se creó? Pues la represión, la Santa Inquisición. Entonces el ser humano, al entender por miedo, por terror a la Inquisición, que no deberían acceder a esos conocimientos, pues dejó de desarrollar sus percepciones. Ejemplo, si alguien tiene un cuerpo muy atlético porque va al gimnasio y de repente deja de ir un año, o a lo mejor ni un año, 6 meses, su cuerpo pierde esa estética que tenía, ¿verdad? Es decir, el cuerpo es muy sabio porque va adaptándose. Entonces, con el conocimiento espiritual, con la percepción, los dones que todos tenemos, porque todos tenemos dones. Les voy a dar un ejemplo muy rápido de que todos tenemos dones. El don de la percepción. Es que me prestaron a tal persona y sentí su mala vibra. Es que me prestaron a tal persona y sentí muy buena vibra. Otro ejemplo. Están ustedes muy ocupadas, trabajando, haciendo lo que sea, y de repente les llega a su pensamiento una amiga, un hijo, alguien cercano, y se empiezan a acordar. Y de repente suena el teléfono con un mensaje, con una llamada, y le dicen: hola amiga, no te vas a morir, estaba pensando en ti. ¿Sí? Bueno, eso no es casualidad, es que la otra persona emitió una vibración a través del pensamiento y la persona receptora lo recibe. El cerebro traduce esa emisión, esa radiación, esa vibración y dice: amiga, hijo, etc. ¿Sí me explico? Eso es un don. Todos tenemos don de percepción. Más que repito, en el mundo occidental, la tecnología ha apagado eso. Cuando todos, y déjenme decirlo y no es exageración, el celular no tendría caso de existir. ¿Por qué? Porque podemos comunicarnos telepáticamente. Alguien va a decir: ay, pero es que no puedo hacer una videollamada. Se puede hacer un viaje astral y se ve uno perfectamente. Bien. Entonces les decía que en la época de los años 1500 se apaga esas percepciones, esos dones que todos tenemos. Y entonces el conocimiento se va apagando. En la región oriental, o sea, India, Japón, China, Pakistán, Nepal, o sea, todo eso, se sigue desarrollando la espiritualidad que ahora, después de 2000 años, empieza a brotar otra vez. Ahora ya más que hablar de religión, más que hablar de deidades, se habla de energía, de universo, y la gente está regresando a lo natural. Ya viene lo de el solsticio de primavera y ya todo el mundo está preparándose para recibir energía. Si estuviéramos en la época de Inquisición, las quemarían porque eso es paganismo, eso es brujería. Como que ir a una pirámide a recibir a los dioses, a Ometeo, a no sé qué tantos. Bueno, son creencias de cada quien, ¿no? Pero lo fundamental es que se recibe energía. Entonces el sonido es una vibración. El cuenco tibetano emite una vibración de 432 Hz, que es la vibración del universo. Es como vibra el universo. Es decir, si nosotros estuviéramos flotando en este momento en el universo sin traje espacial ni nada de eso, y estuviéramos en relajación, escucharíamos esa vibración. Hay otras vibraciones, 536, incluso se dice la de 999, que es la vibración de Dios, etc. Porque bueno, Dios es energía, es luz, es sonido también. Bien, entonces los 432 Hz que emite el cuenco tibetano es una vibración en armonía que atraviesa nuestro cuerpo, pero al atravesarlo hace un estímulo. Entonces nuestra estructura atómica empieza a vibrar, pero no empieza a vibrar, empieza a vibrar en forma armónica. Les recomiendo un video que está en YouTube que se llama Dr. Emoto. Es un japonés, Dr. Emoto.
en donde él a través del microscopio fotografió moléculas de agua cuando fueron estimuladas por diferentes formas de música. Música clásica, heavy metal, rock, tango, etc. Y entonces ahí se ve que las moléculas del agua que fueron estimuladas por música clásica forman figuras geométricas muy bonitas, muy simétricas. Pero las que fueron estimuladas por rock pesado, heavy metal, eso, pues están distorsionadas, están feas. Bueno, ¿qué creen? Que eso es precisamente lo que así se genera el cáncer en muchos casos. Otro día hablaré de cómo se puede sanar el cáncer. El cáncer es completamente curable. Bien, entonces esa distorsión generada por el ruido de una banda de rock es compensada por el estímulo de la música clásica. Por eso les vuelvo a decir, tengan mucho cuidado lo que escuchan, ¿sí? Tengan mucho cuidado lo que quieran. Es decir, si tienen un sentimiento porque rompieron con la pareja, escuchen música alegre, olvídense de esas canciones de desamor y que te quise y que me dejaste y que te entregué todo. No, se acabó esa relación, órale, a lo que sigue, ¿sí? Lo que sigue, lo que sigue. Hay que llenarse de energía, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo viví en la India y en la India me di cuenta que el sonido es lo que en forma más efectiva y rápida nos sana. Por eso fui desarrollando, fui estudiando, fui analizando eh, cuáles son los efectos positivos del cuenco tibetano. Déjenme decirles que cuando yo adquirí el cuenco, lo adquirí pues, primeramente así como que, ay, mira, qué bonito, lo voy a sonar para mí. Incluso me costó trabajo aprenderlo porque es práctica, es práctica. Ahorita yo lo hago fácil por tantas sesiones que doy. Como les decía, es como el guitarrista, ¿no? Necesita estar practicando, el violinista. Cuando empiezan a tocar guitarra, pues no salen acordes en el violín. El que quieran, el baterista, el trompetista, o sea, es práctica, práctica. Pero me di cuenta que cuando yo tocaba el cuenco, yo entraba en armonía, en profunda relajación. Y cuando las personas que estaban a mi alrededor lo escuchaban, entraban en una relajación, incluso inconsciente, ¿eh? O sea, no se daban cuenta que estaban empezando a relajarse. Entonces lo empecé a aplicar en mis terapias de pláticas, de sanación, etc. Y entonces el proceso de sanación fue mucho más rápido. Las personas se relajaban más rápido, las personas entraban en meditación profunda más rápido, sus afecciones emocionales sanaban más rápido, sus afecciones físicas. Por eso decía, ahora digo las terapias que doy yo se llaman sanación integral de cuerpo, mente, emociones, espíritu. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos 4 áreas, al menos en la parte individual. La otra vez hablamos de las 4 áreas de nuestra vida. Bueno, ahora tenemos 4 áreas en forma individual. Cuerpo, tenemos un cuerpo físico que debe estar sano. No está sano, no vamos a funcionar bien. Tenemos un cuerpo mental, que es decir, con qué alimentamos a nuestra mente, qué información le damos a nuestra mente para que funcione. Si a un bebé desde que nace le dicen tal partido político es el mejor, pues toda su vida va a ser un fanático de ese partido político, ¿sí? O los papás que les gusta el fútbol, desde que nace el bebé no le dan la opción de elegir equipo y le dicen tal equipo de fútbol es el mejor, y desde bebés los empiezan a vestir con el uniforme del equipo de fútbol del papá. Fíjense cómo nos manipulan, cómo nos quitan la libertad de elegir, nos van imponiendo. Bueno, entonces la mente es otro cuerpo que tenemos. El cuerpo emocional, tenemos un cuerpo emocional. Alegría, tristeza, llanto, risa, ansiedad, tranquilidad. O sea, tenemos un cuerpo emocional que debemos de tener en equilibrio. Y el menos atendido, el más olvidado, el cuerpo espiritual. Somos espíritu. Pero siempre le damos prioridad a alimentar la parte física y mental. Ni siquiera la emocional, fíjense. A ver, voy a nutrir mi cuerpo. Más bien lo voy a alimentar. Y hay obesidad, o están delgados, van al gimnasio o no van al gimnasio. Eso depende de cada persona. Segunda prioridad, mi mente. Ahí la
Pues la paradoja es, me voy a llenar de información, pero se llenan de información que nada más confunde, saturan, lastiman, etcétera. Ahora con lo de la tecnología, que tenemos una información de cualquier tipo con un solo clic, ¿qué hace la mayoría? Buscan videos de personas que están haciéndoles bromas, buscan videos de desastre, buscan videos de morbos. Esos son los que más se ven. Alguien sube un video de una balacera, 200,000 likes. Alguien pone feria del libro en tal lado, nadie lo ve. Fíjense, ¿cómo alimentamos nuestra mente? Por eso siempre he dicho, la mente funciona en base a la información que le demos. Si en este momento hubieran aparecido las telenovelas, yo creo que tendrían millones de likes ahí en el internet, porque pues todo el mundo va a ver novelas. Pero ponen un programa cultural, no, cámbiale de canal. Entonces hay que tener cuidado cómo alimentamos nuestra mente, qué información le vamos a dar. Hay tanta confusión ahora en las personas que empiezan a ver un video en donde dicen, la espiritualidad es buena por esto, y dicen, yo soy espiritual. A los pocos días o semanas ven un video donde dice, la espiritualidad es mala por esto y esto, no, entonces voy a dejar la espiritualidad. La religión tal es buena, voy a hacerme de esa religión. Y a la semana, la religión es mala porque se descubrió que es, voy a dejarla. ¿Sí me explico? Andan en un péndulo, andan como una veleta donde les da, y eso les causa mucha confusión, porque no se definen. ¿Sí? Sí hay que recibir información, pero hay que tener la capacidad de analizarla y discernir, tener la capacidad de discernir. Con esto, de esto me quedo con esto bueno, de esto me quedo con esto, no lo quiero porque me va a confundir. Bien. ¿Cómo quieren tener un cuerpo sano si su mente está enferma? O sea, no voy a decir enferma, está mal alimentada por la información que recibe. ¿Sí? Ok. ¿Qué parte también en la parte de las emociones? Las emociones son resultado de la información que recibe el cerebro. Entonces vuelvo a la emoción sentimental, que cómo les pega a los seres humanos y más la mujer. Para una mujer, como es más sensible, porque esa es la realidad, las mujeres son más sensibles a diferencia de los hombres. Terminan una relación y se derrumba. Entonces la mente la empiezan a alimentar con canciones de desamor, de tristeza, de me dejaste, de, como dicen, a cortarse las venas, ¿no? Lo platican con las amigas, otra vez el eterno tema de las amigas, y las amigas en vez de apoyarla, no, mira, esto sí, es un desgraciado, es de lo peor, nosotros te dijimos que no estuvieras con él, es un bastardo, o sea, fíjense, le empiezan a llenar a esa persona que en realidad lo que necesita es decirle, amiga, no te apures, fue una lección, sigue adelante, vamos a hacer esto. Le alimentan la cabeza, le alimentan la mente como leña al fuego. Y entonces la persona se deprime mucho más. Y sí es cierto, todos los hombres son de lo peor, etc. Digo, a los hombres igual, ¿no? A los hombres igual van con los amigos, tú vente, vamos a tomarnos una copa y nos vamos a emborrachar y vamos a hablar mal de las mujeres. ¿Cómo contaminan? ¿Cómo se dejan contaminar la mente con información errónea? Y eso hace que las emociones sean un caos. Y de ahí vienen las enfermedades, porque está demostrado que cuando una emoción en conflicto, un sentimiento reprimido, se guarda más de 3 días, o sea, no se libera, se somatiza como enfermedades. El cáncer está demostrado que es sentimientos reprimidos, ira, coraje, depresiones, porque las células al alimentarse de emoción se vuelven locas y no saben. Les digo rápido cómo funciona el cáncer. Se tiene un sentimiento de ira, de lo que sea, no se libera. Entonces empieza una célula, esa célula se llena del coraje, se llena de ira. Les voy a dar un ejemplo y sigo con esto. Van al cine a ver una película y llorar. Y sienten la emoción del tema y quieren llorar. Pero no, ¿cómo voy a llorar si estoy en el cine? Me van a dar, etc. Y se hace el famoso nudo en la garganta. Literalmente duele, porque quiere salir la emoción, pero la mente dice, no, no la saques porque estamos en el cine y qué pena. Entonces la emoción quiere salir y no puede. Entonces la faringe, la laringe, empieza a expandirse y eso hace que duela. En el caso del cáncer es lo mismo.
hay un sentimiento de frustración, de ira, de lo que quieras. Entonces esa célula se enoja y al no liberar esa emoción, antes se decía que se comía la otra célula. No, no se la come, la contagia. Hagan de cuenta que ustedes llegan y le dicen, fíjate que mi novio es un desgraciado, hijo, ta. Entonces la amiga, por cariño, usted dice, sí, cierto, es un desgraciado por esto y esto. Entonces ya son dos enojadas. Llega una tercera y le dicen, ¿qué crees que le pasó esto a mi amiga? Y ta. Y le llenan de ira a esa amiga. Entonces ya son tres amigas o tres células enojadas. Y si una de ustedes se va con el vecino y le dicen, fíjense que a mi amiga, su novio le hizo, su pareja le hizo esto, es un desgraciado, es de lo peor, etcétera. Y la vecina se enoja sin conocer ni a la amiga, sin conocer ni siquiera al novio, es más, sin saber realmente la situación, pero absorbe ese coraje. Sí, todos los hombres son de lo peor porque son esto. Entonces ya son cuatro personas enojadas contra un solo hombre. No estoy defendiendo al hombre, simplemente es un ejemplo. ¿Sí? Y si estas cuatro siguen exponencialmente hablando mal de esa persona, va a llegar un momento en que a lo mejor toda la ciudad, toda la ciudad, o al menos todas las mujeres de la ciudad, van a odiar a ese hombre. Incluso sin saber si es cierto que él fue el que causó el problema. Incluso sin saber si efectivamente él fue el que provocó eso. El cáncer así es. Va contagiando de ira alrededor y entonces empieza a expandirse. Van con el médico y el médico lo único que hace es vamos a quimioterapia y ya saben todo el proceso. La sonoterapia lo que hace con las enfermedades es que empiezas a emitir una vibración en armonía y entonces ese nivel de ira de esas células empieza a bajar, hasta llega un momento en que desaparece. Entonces de ser una bola así cancerosa, de una bola de 10,000 células enojadas, al recibir la vibración empiezan a entrar en tranquilidad y ya no son 10,000, son 9,000, 8,000, etc. Y luego viene un efecto. Esa célula, cuando entra en armonía, entonces le dice a la otra, no te enojes, no tiene caso, mira, mejor vamos a vivir en armonía. Y entonces se reinvierte el proceso. Entonces la segunda célula dice, pues sí, tienes razón, no tiene caso estar enojados. Y empiezan a decirle lo mismo a las otras células y entonces el cáncer va a desaparecer hasta que desaparece. Si lo ponemos en el ejemplo que les ponía, que de repente una de ellas diga, bueno, pero ¿por qué están enojadas contra ese hombre? Olvídenlo, tranquilidad, y le empieza a decir a esa bola de mujeres, o esa cantidad de mujeres que ya estaban enojadas, pero una de ellas les empieza a dar tranquilidad, y una de ellas dice, pues sí es cierto, no tiene caso enojarnos, y habla con la de al lado, entonces empieza a bajar, y desaparece ese coraje. Así son las enfermedades. Pero ¿qué estímulo necesitamos? La vibración, el sonido. Voy a pasar ahorita a un pequeño ejercicio. Las que estén viendo, las que no, también cuando vean este video grabado. Yo voy a vibrar el cuenco ahorita, en vivo. Solo les pido que se pongan cómodas. Las instrucciones son muy sencillas. Pónganse cómodas, cierren sus ojos. Respiren como su cuerpo se los pida. No forcen la respiración. Olvídense que respiración profunda, inhala, exhala. No. Respiren como su cuerpo se sienta cómodo respirar. Su mente, déjenla fluir. No la pongan en blanco, déjenla fluir. Si están pensando de aquí, tengo que ir a comprar la comida y después voy a ir al súper, síganlo pensando, ¿sí? Yo lo único que voy a hacer es voy a estar tocar el cuenco unos minutos y ya después me van pasando sus experiencias, ¿sí? De cómo se sintieron. Ok, entonces ojos cerrados, respiración como se sientan, cómodas, dejen que su mente fluya y nada más cuenten del 18 al 1 en forma regresiva. 18, 17, 16. Mentalmente en silencio. Inicien a contar y yo voy a tocar el cuenco. Y nos vemos en unos minutos. Inicien a contar, inicien.
continúen así, con los ojos cerrados, disfrutando todo el tiempo que quieran esa profunda y perfecta relajación. Y cuando gusten ir abriéndolos, se sentirán en perfecto estado de salud, muy a gusto, muy contentas, muy relajadas, muy tranquilas, en perfecta paz, en perfecta armonía, en perfecta tranquilidad, en perfecta salud, en perfecta prosperidad. Ya me irán comentando a través del Face cuál fue su experiencia. Sería muy bueno que las compartieran, porque tenemos que ser así. Yo siempre he juzgado que en la parte occidental del mundo, todas las personas que adquieren conocimiento, religiones, políticos, empresarios, reprimen la información, se la guardan. En el Oriente no. En el Oriente cualquier conocimiento se expande, se comunica, se informa. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer una cadena radial de que nuestras experiencias vividas que nos beneficiaron, pues hay que darlas a conocer para que otras personas se beneficien de ellos. Porque miren, analicen algo, yo he aprendido algo a través de los años de la vida, que es increíble que el ser humano, de verdad increíble, pague lo que sea, gaste lo que sea por destruir su salud. ¿Cómo? Drogas, exceso de alimentación, sedentarismo, alcohol, trasnochamientos, etcétera. O sea, yo no digo que esté mal que vayan a una fiesta, yo no digo que esté mal que vayan a un antro a bailar, yo no digo que esté mal que tomen una copa. Al contrario, eso se requiere. Y acuérdense que hasta Jesús convirtió el agua en vino, porque dijo la fiesta es alegría, pero todo en equilibrio. Pero repito, es increíble lo que la gente paga por destruir su salud. Hígado graso, desvelos, colesterol, triglicéridos, articulaciones dañadas, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando están enfermos y tienen que ir a una terapia, que tienen que ir a una sanación, que tienen que ir al doctor, no quieren pagar nada. Les dicen, el doctor les dice, sí, la consulta le cuesta 800 porque tiene usted colitis. Ah, no la quiero pagar, mejor voy con la comadre para ver qué me da para mi colitis. Pero ya días antes cayó en excesos de comida y ahí sí no le importó gastar. Miren, un ejemplo, porque yo en su momento estuve casado y fue donde aprendí. Tenía un compadre que le gustaba mucho tomar. Entonces llegaba él y decía, compadre, yo traje las carnitas, yo traje el cartón de cerveza, yo traje la botella. ¿Sí? Y entonces en ese momento pues yo por corresponder decía, bueno, pues deja yo me coopero con otros refrescos, con otras carnitas, etcétera, ¿sí? O sea, yo un día dije, ¿cómo mi compadre gasta lo que sea? No le importaba, fíjense, 1 kilo de carnitas o 2, un cartón de cerveza porque esa era su cuota, y una botella de tequila. Cada 8 días llegaba a mi casa con eso. Claro, él enfermó, desgraciadamente el año pasado murió por alcoholismo, por muchas cosas. Nunca se quiso salir. Entonces por eso les digo, es increíble lo que la gente paga por destruir la salud. Ustedes lo saben, hay familias que diario consumen Coca-Cola. ¿Cuánto cuesta? Ahorita una Coca-Cola cuesta, la de 3 litros creo que cuesta 60 pesos. Multiplíquenlo por 5 días, son 300 pesos a la semana. Por destruir su salud, pagan 300 pesos semanales, 1,200 pesos al mes por destruir su salud. Y cuando ya tienen el problema del hígado dañado, de muchas cosas, no, comadre, dame un remedio porque esto. Entonces así en la parte emocional, fíjense, voy a tocar otro tema, otra vez. Se rompió la relación. Quiero un amarre. Un tema diferente, ¿verdad? Pero bueno, va relacionado con destruir la salud. Y buscan a la comadre. Comadre, yo tengo un brujo muy bueno. Y ahí van con el brujo. Sí, le voy a hacer un amarre, le cobran entre 3,500 y 5,000 pesos. Se endrogan, se endeudan, etcétera. Porque quieren pagar los 3,500 pesos. Y así se van, pagando por destruir la salud. Cuando están enfermos o me hablan a mí y me dicen, ¿cuánto es su terapia? Tanto. Uy, no, está muy cara, no puedo pagarla, etcétera. ¿Y qué creen? Prefieren seguir enfermas con tal de no pagar por sanar. Una cosa es pagar por destruir la salud y otra cosa es invertir por recuperar la salud. ¿Sí me explicó? Destruir la salud es un gasto. Recuperar la salud es una inversión. Pero ¿cómo voy a pagar por recuperar mi salud? Bien. Y me llegan, oiga, hice un amarre, pero se me revirtió, quiero que rompa ese amarre. Sí, cómo no, yo con una sonoterapia, con etcétera, etcétera. Le cuesta tanto. Uy, no, está muy caro.
O sea, yo les cobro a veces la tercera parte por destruir ese amarre. Y me dicen que es muy caro, pero el brujo que no tiene conocimientos, que es antihigiénico, etcétera, ahí sí no importó pagar 3,500 pesos. Se diga la incongruencia a veces que somos como ser humano. En fin, la sonoterapia védica, ¿qué es? Vibración en 432 Hz del cuenco tibetano para poder dar salud integral, emocional, espiritual, física. ¿Sí? ¿Por qué sonoterapia védica? Porque cuando yo me puse a estudiar lo del cuenco, cuando me puse a ver cómo vibraba, su origen es del Rig Veda. El Rig Veda es el libro sagrado de los hindús. El Rig Veda, hagan de cuenta que es la Biblia, pero 3 veces más grande en conocimiento, 3 veces más grande en tamaño incluso. Y así se llama, en vez de llamarse Biblia, se llama Rig Veda. Entonces, por eso le puse sonoterapia védica, o sea, sanación integral de cuerpo, mente, emoción, espíritu, a través del sonido de los védicos, o sea, del Rig Veda. Bien, pues espero que les haya sido de mucha utilidad la información que les di. Espero que hayan recibido la vibración y espero que el mensaje que les digo, no paguen por destruir su salud. No generen un costo por destruir su salud. Inviertan en su salud. La gente se ha sorprendido de cómo con las sanaciones que yo les hago con el cuenco es rápido. Mire, me ha tocado hacer hasta 15 exorcismos. Bueno, yo creo que ya 16, uno reciente. Pero vamos, ¿por qué? Porque se manifiestan las entidades que traen. Entonces el sonido también quita brujerías, malas vibras, abre caminos a la prosperidad, abre caminos al conocimiento, etc. Entonces aprovechemos los dones. Aprovechemos los dones que tiene cada quien. En este caso Dios me escogió como una herramienta. Ustedes saben que uno no sana, el que sana es Dios. Entonces, yo soy una herramienta. Y a través del sonido, de la energía de mis manos, de mi voz, es como se puede sanar la persona. Tengo testimonios de personas que han sanado de un día para otro, de personas que han hecho lo que se les dice y han sanado en todos sentidos. Recuerden, esto es como cuando van al médico. Si ustedes van y dicen, oiga, tengo una tos muy fuerte y les dice, póngase estas inyecciones y se ponen una o dos, pues no va a funcionar el tratamiento y al rato dicen, es que el médico es malo, no me sanó. No cumplieron el tratamiento. Entonces en el caso de las personas que van conmigo, si no hacen lo que yo les digo, no va a funcionar. Porque bueno, también somos más de echarle la culpa a alguien. ¿Y te sanaste? No, porque no es bueno, no porque no sirve. Nunca dicen, no porque no hice todo lo que él me dijo. Nunca van a decir, no porque no seguí sus instrucciones. Él es el malo. Pues nuevamente muchas gracias. Los espero la próxima plática. Probablemente sea el próximo viernes. Ya les anunciaré qué otro tema es. Es referente a la sanación. Y seguiremos tocando el cuenco para las personas que quieran seguir recibiendo esa armonía. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y que Dios, la energía, todo esté con ustedes. Muchas gracias.